Bueno, y ahora le vamos a dar la palabra al autor del libro para que responda y dé cuenta de esas preguntas que hay sobre la metodología y también a ver si se puede eh, intentar una respuesta respecto de esta posición media como outsider que ocupa Kelentaro al parecer, que no se pareciera mucho a nada, pero tiene cosas de uno, de otro, pero no, es difícil colocarlo en algún lugar en particular. Así que bueno, dejamos la palabra a Carlos Rodríguez. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, gracias por venir. También resulta súper necesario que agradezca aquí a personas que están acá y que participaron del libro con sus testimonios. También amigos, etcétera, que han acompañado este camino, que si bien tiene un tiempo acotado desde que comenzó hasta que salió publicado, en realidad es un camino personal de escuchar su música desde hace mucho tiempo y de comenzar quizás también la investigación desde hace mucho tiempo, cuando los conocí alguna vez en el año 2009. Sin tener muy claro todavía para qué los estaba conociendo, ya desde ahí empecé a... O sea, en el libro aparece material desde esa época. Bueno, me gustaría contarles cómo se gesta el libro. El libro es la tesis de un magíster en patrimonio que estudié en la Universidad de Valparaíso, entré ahí el 2021, claro. Y bueno, siendo sociólogo, por orientación profesional, tiendo a ver a Kelentaro como un objeto de estudio interesante, por algunas cosas que me gustaría comentarle. Por ejemplo, aparece un hecho interesante de dedicarse a estudiar un elemento del patrimonio en tanto está en peligro de desaparecer o en tanto hay algo que no está cuadrado con respecto a la capacidad de transmisión cultural de esa obra. Entonces, Kelentaro se me apareció como algo preciso en ese sentido, analizando la profundidad de su obra, lo vasto de su obra, la gran cantidad de material que hay ahí, también la presencia que tiene Kelentaro en la memoria popular, eso contrastado versus la presencia de la obra de Kelentaro en las instituciones y los organismos culturales responsables de la transmisión cultural en Chile. Entonces hay como una dislocación ahí que hace interesante el objeto de estudio para poder rescatarlo, sacarlo de ese lugar. Eso por un lado. Y por otro lado, también se me hace interesante Kelentaro, en tanto posibilita esto que busca el rescate patrimonial actualmente, que va más allá de la pieza de museo que se pone ahí y que está puesta para ser observada, sino que es poner en juego el patrimonio, esto que se habla de la salvaguardia, de poner en movimiento el legado, de ponerlo en un lugar que sea posible sufrir de su interpelación, digamos, cosas así. En ese sentido, Kelentaro aporta mucho porque todavía tiene posibilidad de aportar hacia un futuro, pienso yo. ¿En qué sentido veo esto? Pienso yo de que la nueva, y aquí empiezo como a responder un poco a esto, si que pertenece o no Kelentaro, según mi punto de vista, a la nueva canción chilena o el canto nuevo. A mí lo que me parece, hablando como en términos bien categóricos, así, que obviamente no fue tan así y las cosas siempre superan los márgenes, pero por ejemplo pensando en la nueva canción chilena, tenemos ahí el testimonio de un momento histórico, el testimonio de una injusticia, pero a eso se le suma una praxis revolucionaria, una manera de enfrentar esa injusticia que tiene que ver con el Partido Comunista, con la Jota, con todo esto del sello DICAP, que desde ahí yo diría que emerge un poco el núcleo de la nueva canción. Entonces dice, bueno, está pasando esto, ¿qué hacemos? Organicémonos como partido, el pueblo unido, a desalambrar, o en Víctor Jara, por ejemplo, como esto, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. O sea, hay una manera de enfrentar la injusticia, que es de la época. Y ahí es donde yo encuentro que Kelentaro gana quizás más juventud, porque
al no abanderarse por una praxis revolucionaria, solamente queda como un testimonio como una fuente más pura a la que se puede recurrir, a la que podemos volver para quizás buscar cosas así parecidas a la identidad, al sentido del presente, hacia el futuro, etc. Por esto, porque no cometió esa tentación de dar una respuesta práctica a lo que se estaba viviendo en el momento, sino que solamente se preocupó de retratar de una forma muy profunda, y así queda como abierto a nuevas interpretaciones para el futuro, a nuevas posibilidades de combatir cosas como la injusticia, por ejemplo. Entonces ocurre esto de que, no sé, el pueblo unido, por ejemplo, que yo no tengo nada contra eso, pero yo soy fan de Inti Illimani, etc. Pero sí me pasa de que ya lo escucho como algo medio descontextualizado, como que fue de otra época, que fue una respuesta de un momento a una situación particular. Y que ahora escucharlo queda como algo medio del recuerdo, pero que cuesta un poco actualizarlo, porque está atravesado por conceptos políticos, conceptos de clase, conceptos ideológicos, etcétera, que quizás ya están un poco fuera de contexto. Entonces yo creo que en ese sentido Kelentaro tiene mucho que aportar, sobre todo hacia el futuro. Pienso también que esto se relacionó con el método, que claro que si yo estoy consciente de que es novedoso, pero quizás no hubo mucha intención de hacerlo así, como que salió así, en el camino se fue dando así. Yo lo único que sabía es que no quería hacer esta revisión académica, ¿no? Porque lo que más me interesaba siempre fue generar una posibilidad de difusión mayor de la obra de Kelentaro. Entonces, ponerse en este estilo académico, de nuevo volvía a cerrar a ciertas personas que tienen la costumbre de leer esos textos, porque no es fácil estar siempre refiriéndose a la nota al pie o la cita, etc. Entonces fue un camino que se fue moldeando en un tira y afloja con los profesores que iban dirigiendo la tesis, que pensaban siempre que iba hacia allá, y yo los tiraba hacia un lado más oral, como decía Rodrigo, más cercano a la literatura, por este afán de difusión. Entonces, bueno, ahí también el método es coherente con la obra de Kelentaro, pero también coherente con esta intención de renovar, de repensar, de reinterpretar. Entonces, por ejemplo, el testimonio en sí mismo, todo lo que implica, moviliza la situación de una entrevista, lo que pone cada uno de los entrevistados, lo que pongo yo en tanto hago preguntas. ¿Por qué hago una pregunta y no hago otra? Es porque hay cosas que me interesan, cosas que no. En ese sentido el libro está plasmado todo el rato por mi persona y también por las personas que entrevisté, que quizás como escucharon la pregunta que yo les hacía, qué me quisieron contar respecto a lo que les estaba preguntando, etcétera. Así como es todo una metodología cruzada ahí, cercana a, ya como términos más técnicos, a la hermenéutica, a la fenomenología, todas esas cosas. ¿Por qué decía esto? Porque me interesa es que ese mismo método de generar memoria a través de testimonio ya es contestatario con respecto al modelo que estamos viviendo actualmente, individualista, etc. Entonces, uno no puede hacer memoria solo en su casa mirando el techo. La memoria se hace conversando, hablando, recordando con otros, en conjunto, de forma grupal. Entonces eso ya es una manera que va en contra del sistema, digamos así, que también es un compromiso que tiene el libro. Bueno, y eso mismo, pues, hablar de Kelentaro yo siento que es necesario que esté aquí en el Museo de la Memoria, agradezco, pero enormemente. Ese fue también como el primer motivo de hacer el libro. Yo cuando, o sea, y que sea un libro, yo no sabía muy bien cómo iba a ser, pero yo sí quería que fuera un libro, porque lo que más me llamaba la atención cuando empecé el magíster y ya empecé a cachar que lo iba a hacer de Kelentaro, ponía en el buscador de cualquier universidad, de cualquier biblioteca pública, de cualquier colegio, etcétera, y no hay ningún libro de Kelentaro, ningún catálogo de ninguna biblioteca del país. Entonces dije, no, eso hay que corregirlo. Entonces quería que fuera un título que ingresara a las bibliotecas, y si es que más encima puede estar acá en el museo,
estoy muy agradecido. Así que gracias por acoger esta iniciativa. Eso les quería decir.